Boludo, te lo juro que no sé qué me pasa, pero mis voleas están horribles, macho. No le hago un punto a nadie. Déjame corregir algunas cosas a ver si mejora. Muchas veces nuestras voleas, a pesar del gran esfuerzo que hacemos para ganar un punto, no generan ningún tipo de daños y no son efectivas. En el video de hoy lo que vamos a trabajar es los posibles errores y soluciones en las voleas. Hola, soy Adam Ponce y hoy vamos a corregir 5 errores técnico-tácticos en las voleas. Error número 1, cortar la bola en la volea por debajo. Muchas veces cuando empezamos a jugar al pádel, el principal error que empezamos a cometer es cortar la bola. Eso lo que va a producir es muchísima altura y una bola que va a ser más lenta, menos rápida, menos agresiva, lo cual nos va a producir que en determinadas velocidades mandemos la bola siempre para el vidrio. Entonces, el error más común en este tipo de jugadas es acertar en la bola por debajo. ¿Por qué? Porque no sabemos utilizar el cuerpo todavía y empezamos a compensar esa falta de técnica con la muñeca. Entonces, cuando empecemos a cortar la bola por debajo, esa bola va a dar tanta altura que es la típica bola que se nos va al vidrio sin nosotros meter tanta velocidad, tanta potencia en esa bola. En una bola lenta podemos llegar a compensar cortar la bola por abajo, aunque también no va a ser tan efectiva. En una bola rápida, una preparación tan larga y cortar la bola por abajo nos va a producir la altura suficiente para que esa bola sea errada por ir al medio del vidrio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para corregir este error? Para que la bola no flote después de ser cortada por abajo. Básicamente, nuestro objetivo va a ser interceptar esa bola por el centro. O sea, golpear la bola siempre por el centro. Si nosotros cortamos por abajo, como ya hablamos anteriormente, la bola va a subir. Si nosotros impactamos la bola por el centro, ya sea con efecto o ya sea plana, la bola va a ir de atrás para adelante, siempre y cuando yo haga ese movimiento de atrás para adelante también. Entonces, la idea es empujar esa bola por el centro. Si corto esa bola desde arriba para abajo, es el error que voy a producir por compensar a último momento con la muñeca. Entonces, a partir de acá, lo que vamos a conseguir es mayor profundidad, mayor velocidad y mayor peso en la bola. Eso, en consecuencia, va a producir que nuestras voleas sean más efectivas y cada vez venga la bola más fácil desde el otro lado del campo. Error número 2 es jugar solo con el brazo. Cuando dejemos de pasar el peso del cuerpo, de hacer la transferencia del peso del cuerpo hacia la bola, lo que va a acontecer es que vamos a empezar a jugar solamente con el brazo. Esto lo que va a producir es que nosotros comencemos a perder mucha potencia, mucha velocidad, mucha profundidad, además de estar poco activos, con poca reacción en el ataque. Es por eso que es súper importante que cada vez que nosotros vayamos a hacer una volea, primero consigamos hacer la preparación de nuestro cuerpo y después avancemos con la pierna para meter el peso de todo nuestro cuerpo en la bola. Entonces, un correcto uso biomecánico de nuestro cuerpo nos va a permitir trabajar con comodidad, generando eficacia, velocidad, potencia y consistencia en ese golpe. Si nosotros no conseguimos hacer esto, lo que se va a producir es que empecemos a compensar. La falta de técnica siempre va a venir con una compensación atrás. En este caso va a ser la compensación de mover el codo o de mover la muñeca para ganar velocidad. Vamos a ver que no vamos a tener potencia, entonces vamos a querer ganar esa potencia desde otro lado, por compensación, y a partir de ahí vienen cada vez más errores técnicos. Puede ser por el codo, por la muñeca o por cortar la bola. Entonces, para corregir esto, lo que tenemos que hacer es dividir nuestra volea en dos partes, miembro superior y miembro inferior. Vamos a tener que primero preparar los hombros, es decir, hacer una preparación de los hombros sin mover la pierna, y cuando la bola nos llegue a nuestro cuerpo es que vamos a avanzar. Pero primero tenemos que preparar para después terminar. Tenemos dos pasos. Si el primero está mal hecho, el segundo va a estar mal hecho también. Y ahí se vienen las compensaciones que hablamos anteriormente. Entonces, primero preparo los hombros, después avanzo con miembro superior y hago la transferencia de las piernas y del cuerpo hacia la bola. En consecuencia de esto, lo que nos va a generar es
mayor velocidad, menos altura, mayor movilidad de las piernas y menor movilidad del brazo, que es nuestro objetivo principal. Cuando movemos mucho el brazo, perdemos el control. Las piernas y la cadera conforman un 80% del golpe. El otro 20% restante es el movimiento del brazo. Error número 3 es la poca profundidad en las voleas. Cuando nosotros no consigamos meter la bola detrás de la línea, es decir, profundidad en ese tipo de bolas, lo que nos va a suceder es que el adversario que tengamos enfrente se va a encontrar con todas las bolas antes de pegar en el vidrio. O sea, no va a tener que dejar entrar esa bola nunca, por lo cual no va a tener que retroceder, no va a tener que girar, sino que simplemente va a conseguir dominar ese punto sin tener que hacer mucho esfuerzo físico ni coordinativo. Entonces, en consecuencia de eso, vamos a perder el ataque muy fácil también porque no vamos a tener agresividad en las voleas. Ok, entonces, para corregir esto, vamos a concentrarnos en 3 cosas que tienen que estar coordinadas al mismo tiempo. Lo primero es que nos vamos a concentrar en empujar esa bola lo más lejos posible de mi cuerpo. Es decir, vamos a intentar pasar la pala lo más lejos posible de mi cuerpo. Como punto de referencia va a ser la distancia entre la terminación de la paleta y mi pecho. Si nosotros empezamos a pasar la pala cerca de nuestro cuerpo, la profundidad de esa bola va a ser cada vez más corta. Entonces, básicamente, primero es empujar y también no pasar la paleta cerca de nuestro cuerpo. Para eso, también a veces tenemos que dejar entrar un poco la bola. Si nosotros impactamos las bolas muy adelante, el movimiento ya va a ser más desde el codo y no tanto desde el pectoral. Solo que eso va a depender de dónde yo quiera jugar esa bola. Pero nunca puedo impactar la bola tan adelante en este caso porque es ahí donde no voy a conseguir empujar y voy a empezar a compensar y a comenzar el golpe desde el codo. Cuando la idea es que comience desde la punta de mi pie y el movimiento de mi brazo desde el pectoral y desde el hombro. Error número 4, poca variación de direcciones. ¿Cuántas veces nos pasa que nosotros estamos jugando bolas perfectas, pero nuestro adversario solo poniendo la paleta del otro lado ya consigue defender? Eso nos pasa, nos sucede porque no variamos la dirección en la cual estamos jugando. En vez de jugar, por ejemplo, una bola al medio, una bola para la reja, una bola para el vidrio, estamos jugando siempre a la posición base de nuestro adversario. De esa manera, no solo no estamos metiendo presión en nuestro adversario, sino que él va a dominar el punto desde la defensa, porque nunca va a salir de su posición base y va a estar en una zona cómoda sin hacer un esfuerzo físico, ni táctico, ni técnico. Básicamente vamos a pasar poco tiempo en el ataque y mucho tiempo en la defensa si esto no sucede. Lo que tenemos que hacer es empezar a variar. Independientemente de la velocidad con la que juguemos, lo importante es variar la dirección. Entonces, si nuestro error está siendo este, nos olvidamos por un momento de la velocidad, nos concentramos en la dirección y a partir de ahí conseguimos generar una solución a ese error. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ok, jugando una bola para el medio, una bola para la reja, una bola para su posición base si es que no está ahí, y a partir de ahí comenzamos a generar dudas en el adversario, desplazamientos, que siempre llegue en un esfuerzo a esa bola y que no esté en una zona cómoda sin salir de esa posición. Error número 5, la preparación larga. En el ataque tenemos muchísimo menos tiempo que en la defensa. ¿Por qué? Es simple, porque la bola apenas está pasando para nuestro lado del campo, nosotros ya tenemos que estar pegándole, impactando esa bola. Entonces, si nosotros preparamos tan largo, cuando tengamos que pasar a la terminación del golpe no vamos a tener tiempo. Entonces vamos a demorar mucho tiempo en la preparación, lo que hacemos antes de que la bola llegue, y poco tiempo en la terminación, el tiempo con la bola. Lo cual es algo ilógico, es algo que no nos va a ayudar en nada. Nosotros tenemos que aprovechar ese poco tiempo que tenemos con la bola. Para eso, lo que tenemos que empezar a hacer es acortar un poco ese armado. Entonces, ¿esto cuándo lo vamos a poder hacer de preparar más largo? Cuando la bola sea muy fácil. Pero para eso vamos a tener tiempo.
Entonces, si la bola viene muy fácil, de vez en cuando, puedo hacer una preparación más larga, más para atrás, para ganar amplitud y generar una mayor velocidad desde la preparación. Ahora, la realidad es que nosotros estamos a 1, 2, 3 metros de la red como máximo. No precisamos de tanta preparación para generar una fuerza para que la bola pase hacia el otro lado del campo. Esa potencia, como hablamos anteriormente, va a venir desde las piernas. Entonces, si yo empiezo a ganar la potencia desde el brazo, ya dejo de utilizar las piernas y empiezo a compensar. Entonces, una preparación corta, poco movimiento del brazo, mucho movimiento de piernas y cadera. Estos fueron 5 tips para mejorar tu volea. Si el video te gustó, hacémelo saber en los comentarios. Si también querés una segunda parte de esto, que hay mucho para trabajar en las voleas, hacémelo saber, decime, Adam, queremos la segunda parte para que nuestras voleas sean cada vez mejor y más temibles. No olvides de darle like y suscribirte activando la campanita para no perderte ningún video. Muchas gracias por el apoyo de siempre una vez más y hasta la próxima clase.